Imagina por un instante que todo lo que ves a tu alrededor no es realmente lo que es, sino una construcción, un tejido que tu mente ha hilado durante años, a partir de fragmentos de recuerdos, creencias, miedos, deseos, opiniones ajenas y experiencias pasadas. Es como si llevaras puestos unos lentes invisibles, tan bien ajustados que olvidaste que existen y que han coloreado cada escena, cada rostro, cada palabra que recibes del mundo. Y aunque creas que ves la realidad, lo cierto es que ves una versión filtrada, una traducción que tu cerebro te ofrece para que puedas navegar la vida, pero que no necesariamente coincide con lo que está ahí afuera. Ahora imagina que existe un modo de quitarte esos lentes, aunque sea por unos minutos. Que pudieras mirar sin los filtros de tu historia personal, sin las distorsiones de tus juicios, sin la neblina de tus emociones acumuladas. Ver el mundo tal como es, en su forma más pura, sin las etiquetas que le has pegado con los años. No la realidad que te contaron, no la que aprendiste a temer o a desear, sino esa realidad cruda y vibrante que está ahí, esperando ser descubierta. Suena improbable, casi como un sueño, ¿verdad? Sin embargo, Jacobo Grinberg, un investigador que dedicó su vida a explorar los misterios de la conciencia humana, no solo creía que esto era posible, sino que aseguraba que podía lograrse en apenas 5 minutos al día. 5 minutos, el mismo tiempo que muchos gastan revisando mensajes en el teléfono sin sentido. El mismo tiempo que pierdes esperando que el agua hierva para tu café, o mirando por la ventana sin pensar en nada. Un lapso tan breve que podrías pensar que no sirve para nada, y sin embargo, puede convertirse en la semilla de una transformación profunda. Porque al final no ves el mundo como es, lo ves como eres tú. Y si tú cambias, el mundo cambia contigo. Grinberg explicaba que la conciencia humana es como un espejo que refleja la realidad. Un espejo limpio y nítido al principio, pero que con el tiempo se empaña. Pequeñas manchas de pensamientos repetitivos, gotas de prejuicios, velos de emociones no procesadas. Hasta que lo que ves ya no es claro, sino una imagen distorsionada. Entonces, ¿qué pasaría si limpias ese espejo todos los días, aunque sea por unos minutos? ¿Qué pasaría si, durante ese breve intervalo, logras resetear tu forma de mirar? Lo que ocurre, decía él, es que tu mundo empieza a transformarse. No porque la realidad externa cambie, sino porque tú modificas la manera de recibirla. Y esa es la esencia de esta práctica. Un ritual sencillo, pero preciso, que actúa como una llave. Una llave que no solo abre tu percepción, sino que con el tiempo puede abrir puertas que no sabías que existían. No se trata de un acto místico reservado para unos pocos, sino de un entrenamiento accesible para cualquiera que esté dispuesto a comprometerse con su propia atención. Piensa en un día de tu vida en el que todo se sienta distinto, aunque nada externo haya cambiado. El mismo trabajo, la misma casa, las mismas personas, pero tú sientes que algo se ha desbloqueado. Respiras mejor, escuchas más, notas detalles que antes se te escapaban. Las tensiones que solían clavarse en tus hombros desaparecen poco a poco. Esa sensación, esa ligereza, esa amplitud de mirada, es lo que esta técnica puede comenzar a despertar en ti. Tal vez te preguntes cómo algo tan breve puede generar un cambio tan profundo. La respuesta está en la forma en que tu cerebro procesa la información. No se necesitan horas para impactar la percepción. Solo se necesita un instante de atención pura, un momento en el que no estés reaccionando, sino observando. 5 minutos bien enfocados tienen más poder que horas de dispersión.
Es como una chispa que enciende un motor más grande, un punto de partida que sigue influyendo incluso después de que el reloj marque que el tiempo se acabó. Para Jacobo, estos minutos eran un entrenamiento mental. Igual que un músculo se fortalece con repeticiones cortas pero constantes, la conciencia se afina con prácticas breves siempre que se hagan con precisión. Este ejercicio lo tiene todo. Es simple, es breve, y si se practica con constancia, sus efectos se acumulan hasta que la manera en que experimentas la vida ya no es la misma. Pero hay algo que debes saber antes de intentarlo. Esto no es un truco rápido para ver todo bonito, ni un escape de la realidad. No busca pintar tu vida de colores falsos. Más bien, se trata de limpiar el lente, incluso si eso implica ver cosas que no son agradables. Porque a veces, lo primero que emerge cuando apartas las distorsiones no es la belleza, sino las sombras que habías olvidado que estaban ahí. Y paradójicamente, eso es lo que hace que esta práctica sea valiosa. Cuando las ves, puedes transformarlas. Durante estos 5 minutos no podrás mentirte ni distraerte con lo que pasa afuera. Será un encuentro contigo mismo, con lo que realmente es, sin adornos. Y lo más curioso es que sin proponértelo, esa claridad que encuentres en este tiempo se irá filtrando en el resto de tu día. Lo notarás cuando respondas con más calma a algo que antes te alteraba. Lo notarás cuando tu mente encuentre espacio para ver posibilidades en lugar de obstáculos. En un mundo donde todo nos empuja a correr, a consumir información sin parar y a vivir con los sentidos saturados, detenerte y centrarte en tu percepción es un acto de rebeldía. Es como decir, durante estos 5 minutos, el mundo no me dicta cómo sentirme, yo decido cómo voy a mirar. Y ese pequeño gesto, repetido día tras día, empieza a cambiar la forma en que interpretas todo lo que te rodea. No voy a prometerte que en una semana tu vida será irreconocible. Eso sería venderte una ilusión. Pero sí puedo decirte que si practicas esto cada día, en poco tiempo te sorprenderás de los cambios. La percepción es como una lente fotográfica. Un pequeño ajuste en el enfoque puede cambiar por completo la imagen. Y cuando cambia lo que enfocas, cambia lo que encuentras. Por eso, esta no es solo una técnica para ver mejor, es un recordatorio de que eres el arquitecto de tu experiencia. Cada instante, incluso el más pequeño, puede convertirse en una puerta hacia una realidad más amplia, más consciente y más tuya. Y la puerta está ahí, a la espera de que decidas abrirla. Así que si estás listo para dejar atrás los viejos lentes y mirar el mundo con nuevos ojos, acompáñame, porque en los próximos minutos te voy a mostrar cómo esos 5 minutos, aparentemente insignificantes, pueden convertirse en la herramienta más poderosa de tu día. 5 minutos que, si los aprovechas, pueden empezar a reescribir la forma en que percibes para siempre. Para entender por qué esta práctica de 5 minutos puede tener un impacto tan profundo en tu vida, hay que mirar más allá de lo evidente. No basta con decir que funciona y dejarlo ahí. Necesitamos explorar el terreno en el que se mueve, el de la ciencia de la mente y la tradición espiritual que ha buscado desde hace siglos alterar y expandir la percepción humana. Porque, aunque parezcan caminos opuestos, la ciencia y la espiritualidad se tocan en un punto, en el misterio de cómo construimos la realidad. La ciencia nos dice que el cerebro no recibe la realidad tal como es. Nuestros sentidos son filtros. La luz que entra por tus ojos no es una imagen, es un conjunto de señales eléctricas que tu cerebro interpreta. El sonido que escuchas no es un objeto, sino vibraciones en el aire que tus oídos traducen en impulsos nerviosos. Incluso el tacto, el sabor y el olfato son traducciones que el sistema nervioso hace de lo que ocurre ahí afuera.
Nunca tenemos un contacto directo con la realidad. Todo pasa por la maquinaria de la mente, y esa maquinaria, como cualquier lente, tiene ajustes, limitaciones y sesgos. Jacobo Greenberg lo entendía bien. Él hablaba de la teoría sintérgica para explicar cómo la conciencia y la realidad se entrelazan en un campo de información. Según esta visión, la mente no solo recibe pasivamente lo que hay, sino que participa en la construcción de lo que experimenta. No eres un espectador viendo una película que otros proyectan. Eres en parte guionista y director de lo que aparece en tu pantalla mental. Y si puedes influir en ese guión, puedes modificar lo que llamas realidad. Pero Greenberg no se quedó en lo teórico. Él buscaba métodos prácticos para influir en ese proceso. Observó que el cerebro humano tiene una cualidad extraordinaria, la neuroplasticidad. Esto significa que no está fijo, sino que cambia con la experiencia. Las conexiones neuronales se fortalecen o debilitan según cómo uses tu atención. Si entrenas tu mente para percibir de una manera diferente, las redes neuronales que sostienen esa nueva percepción se consolidan. En otras palabras, el cerebro aprende a ver de otra forma. Aquí entra en juego la práctica de 5 minutos. Lo que parece un tiempo ridículo es, en realidad, suficiente para enviar una señal clara al sistema nervioso. No necesitas forzar horas de meditación si no estás preparado. Basta con crear un espacio breve pero intenso en el que la atención esté completamente enfocada. Ese estado concentrado es como una gota de tinta en un vaso de agua. Aunque pequeña, se expande y colorea todo el contenido. Por el lado espiritual, esta idea no es nueva. Tradiciones místicas de todo el mundo han hablado del instante de presencia como una puerta hacia otras formas de percibir. En el budismo zen, se dice que un solo segundo de atención plena puede revelar la naturaleza de la mente. En el sufismo, se busca ese momento de claridad en medio del silencio interior. En el chamanismo, se utilizan rituales para cambiar el punto de encaje y así alterar la forma en que la conciencia interpreta el mundo. Todas estas prácticas, aunque distintas, coinciden en algo. No es la cantidad de tiempo lo que importa, sino la calidad de la atención. Greenberg combinaba estas visiones, no rechazaba la espiritualidad, pero tampoco abandonaba el rigor científico. Él quería demostrar que lo que los místicos intuían podía medirse y estudiarse, y para eso desarrolló ejercicios que actuaban como catalizadores. Uno de ellos consistía en concentrarse en la percepción pura, sin etiquetar lo que se percibe. No decir árbol al ver un árbol, sino simplemente registrar formas, colores, texturas. No decir música al escuchar una melodía, sino dejar que las notas lleguen sin interpretarlas. Este tipo de práctica rompe con el hábito automático del cerebro, de ponerle nombre y juicio a todo. Y aquí está la clave. Cuando suspendes esa reacción inmediata, tu mente entra en un estado que algunos científicos llaman atención abierta, y que en el mundo espiritual se asocia a la expansión de la conciencia. Es un modo de percepción en el que el yo personal se vuelve más difuso y la experiencia se siente más amplia. Desde un punto de vista neurológico, estos 5 minutos de atención abierta activan patrones cerebrales distintos a los que usamos en la vida cotidiana. La red neuronal, por defecto, asociada al pensamiento repetitivo y a la narrativa interna, se calma. En su lugar, se activan regiones relacionadas con la conciencia sensorial y la integración de la experiencia presente. Es como cambiar el canal de una radio que solo transmite ruido para sintonizar una frecuencia más limpia. A nivel espiritual, esto se traduce en una sensación de conexión. No es que te inventes una conexión con el universo, es que la percibes porque siempre ha estado ahí.
pero estabas demasiado ocupado en tus pensamientos para notarla. Jacobo decía que esta percepción no es un regalo místico reservado para iniciados, sino una capacidad natural que hemos descuidado. La buena noticia es que, al igual que cualquier habilidad, puede recuperarse con entrenamiento. Aquí es donde la práctica de 5 minutos se vuelve poderosa. Su brevedad la hace accesible, su repetición la hace transformadora. Con el tiempo, esos minutos se convierten en un ancla. Sabes que, sin importar lo que pase en el día, habrá un momento en el que tu mente se limpie. Y esa limpieza, aunque breve, empieza a afectar la forma en que respondes a todo lo demás. La irritación cede más rápido, la ansiedad pierde fuerza, las conversaciones se vuelven más claras, la vida en general se siente menos como una carga y más como un espacio que puedes habitar con conciencia. Lo fascinante es que, según Greenberg, este cambio en la percepción no solo mejora tu estado mental, sino que también puede modificar tu realidad externa. ¿Cómo es posible? Porque si la percepción es el filtro a través del cual interactúas con el mundo, cambiar ese filtro altera tus decisiones, tus reacciones, tu energía y, en consecuencia, las situaciones que atraes o rechazas. No es magia, es un efecto en cadena. Piensa en esto, si tu percepción está nublada por el miedo, verás amenazas donde tal vez haya oportunidades. Si está teñida por la desconfianza, interpretarás los gestos de otros como ataques. Pero si tu percepción se limpia, puedes ver con más objetividad. Y eso abre posibilidades que antes estaban invisibles para ti. La ciencia lo confirma. Estudios en psicología cognitiva muestran que las personas con un estado mental más abierto detectan más opciones en cualquier situación y son más creativas para resolver problemas. En otras palabras, tu mente no solo cambia lo que ves, sino lo que puedes hacer con lo que ves. Y eso, llevado al terreno espiritual, significa que al afinar tu percepción, te alineas con realidades que antes no podías alcanzar. En el fondo, la práctica de 5 minutos que Jacobo defendía no es un ejercicio aislado, sino una puerta. Una puerta que, al abrirse cada día, te recuerda que la realidad no es fija, que tu vida no es un muro inmóvil, que la percepción es maleable y, por lo tanto, tu experiencia del mundo también lo es. La ciencia te da las pruebas, la espiritualidad te da el sentido y tú tienes la decisión de dar el paso. Si estás dispuesto a dedicar esos 5 minutos con la misma seriedad con la que otros dedican horas a preocuparse, entonces descubrirás lo que Jacobo Greenberg intentó mostrar, que la mente es un instrumento increíblemente poderoso, pero solo cuando se afina. Y para afinarla no necesitas más tiempo, solo más presencia, preparación y estado mental antes de la práctica. Antes de sumergirte en cualquier técnica que pueda alterar tu percepción, es esencial que comprendas la importancia de la preparación. No se trata solo de sentarte y hacerlo. La mente, como cualquier instrumento, necesita ser afinada antes de tocar la primera nota. Y en este caso, la afinación comienza mucho antes de esos 5 minutos de práctica. Comienza con tu disposición interna, tu ambiente y tu apertura para recibir lo que pueda suceder. Jacobo Greenberg entendía que el estado mental previo era tan determinante como el ejercicio en sí. Si llegas a la práctica arrastrando el estrés del día, saturado de pensamientos y urgencias, es como intentar observar el reflejo de la luna en un lago mientras tiras piedras al agua. La imagen se distorsiona, se rompe. Por eso, la primera recomendación es crear un espacio de transición, ese puente invisible que te lleva de la agitación a la calma, del ruido a la escucha profunda. Ese espacio puede comenzar con algo tan simple como apagar las distracciones, el teléfono, la televisión, cualquier notificación que pueda irrumpir.
No porque vayas a perder la concentración, como si esto fuera un examen, sino porque tu mente necesita recordar cómo es estar sin estímulos artificiales por unos minutos. Vivimos tan acostumbrados a recibir información constantemente que el simple acto de desconectar ya es un ritual en sí mismo. El lugar que elijas no tiene que ser espectacular. No necesitas una sala de meditación diseñada por un arquitecto zen. Puede ser tu habitación, una esquina tranquila de tu sala, incluso un asiento en el parque. Lo importante es que en ese momento lo sientas como un espacio seguro. El cerebro asocia lugares con estados mentales, así que si repites tu práctica siempre en el mismo sitio, ese lugar comenzará a guardarte en su memoria. Con el tiempo, bastará con entrar ahí para que tu cuerpo empiece a relajarse y tu mente se abra. La iluminación también tiene un papel. Jacobo sugería que la luz no fuera demasiado intensa ni demasiado tenue. La claridad ayuda a la atención, pero la suavidad evita que la mente se active en exceso. Si practicas de noche, una lámpara de luz cálida puede ser suficiente. Si es de día, basta con sentarte donde la luz natural acaricie suavemente tu espacio. En cuanto a la postura, no hay una única correcta, pero sí hay principios. Tu cuerpo debe estar lo bastante erguido para no caer en el sopor, pero lo bastante cómodo para que no tengas que moverlo a cada instante. Pies apoyados en el suelo, manos relajadas sobre las piernas o en el regazo, los hombros sueltos, el cuello libre. Esta postura es más que una formalidad. Es un mensaje a tu mente de que estás presente, despierto, pero sin tensión. Y luego está la respiración. Antes de empezar con la práctica de percepción, dedica un minuto a respirar de forma consciente. No necesitas complicadas técnicas, solo inhalar profundamente por la nariz, dejar que el aire se expanda en tu abdomen y exhalar lentamente por la boca. Hazlo 3 veces. Cada exhalación es una cuerda que se afloja, un peso que dejas ir. Este breve momento de respiración consciente es como barrer la sala antes de que lleguen los invitados. Prepara el terreno. Pero hay algo más sutil que todo esto. La disposición interna. Si entras a la práctica con expectativas demasiado rígidas, corres el riesgo de frustrarte. Si entras con la idea de que tienes que sentir algo especial, puedes bloquearte. La clave es una mezcla de curiosidad y desapego. Curiosidad para observar lo que ocurra, desapego para no forzarlo. Jacobo solía decir que la mente es como un niño. Si la aprietas para que mire en una dirección, se resistirá, pero si le abres un espacio interesante, se acercará sola. Aquí es donde entra un elemento que muchas veces se pasa por alto: la intención. Antes de iniciar los 5 minutos, formula en silencio una intención clara. No tiene que ser grandiosa, puede ser algo tan simple como: quiero ver con más claridad, quiero entrenar mi atención, o quiero abrirme a lo que no he notado antes. La intención no es un mandato rígido, es una dirección hacia la que se inclina tu energía. Es como ajustar la brújula antes de comenzar a caminar. La música y los sonidos de fondo son un tema personal. Algunas personas prefieren el silencio absoluto. Otras encuentran útil un sonido suave y repetitivo, como un cuenco tibetano o un murmullo de agua. Si eliges acompañar tu práctica con sonido, asegúrate de que sea algo que no te atrape con emociones fuertes. Recuerda, el objetivo no es distraerte, sino sostener un estado de apertura. Otro aspecto que Jacobo valoraba mucho era la hora del día. Él recomendaba hacerlo en momentos en que la mente no esté demasiado agotada ni demasiado acelerada. Para muchos, esto significa temprano por la mañana, cuando el sueño aún no se ha disipado del todo, o al final de la tarde, cuando las obligaciones han cedido un poco. Sin embargo, lo más importante no es la hora exacta,
sino que la conviertas en un hábito estable. La repetición es la que reconfigura la percepción. También es importante reconocer que tu estado emocional puede influir en la práctica. Si estás atravesando un momento de enojo intenso o tristeza profunda, no se trata de esperar a estar bien para practicar, sino de reconocer tu estado y dejar que forme parte de la experiencia. Incluso el acto de observar tu propia emoción sin intervenir ya es un ejercicio poderoso de percepción. Imagina que todo este proceso de preparación es como afinar un instrumento antes de tocar una pieza breve pero intensa. Si lo afinas bien, esos 5 minutos sonarán claros, resonantes. Si lo afinas a medias, tal vez suene, pero no con la misma profundidad. Por eso, la preparación no es un extra opcional, es parte esencial del ritual. Finalmente, hay un último detalle que Jacobo enfatizaba: el respeto por el momento. Estos 5 minutos son pequeños, pero valiosos. Trátalos como algo sagrado, no porque tengan que estar llenos de solemnidad, sino porque representan un acto de cuidado hacia ti mismo. Cada vez que te das el permiso de pausar, de limpiar tu percepción, estás enviando un mensaje profundo. Mi mente importa, mi percepción importa, yo importo. Y ese mensaje, repetido día tras día, empieza a transformar no solo cómo te ves a ti mismo, sino cómo te ve la realidad. La práctica paso a paso. Ahora que el terreno está listo, es momento de entrar en la práctica. 5 minutos, parece tan poco, y sin embargo, bien empleados, son como una puerta que se abre a un espacio donde el tiempo se dilata y la mente se aquieta. Jacobo Greenberg solía decir que no importa cuánto dure un acto, sino con qué intensidad de conciencia se realiza. Y aquí, esa intensidad es la llave. Comenzarás sentado, en la postura que ya has preparado, los pies firmes, el cuerpo relajado pero erguido, las manos descansando suavemente, sin tensión, como si cada dedo supiera exactamente dónde estar. Cierra los ojos y respira. No para entrar en un trance, no para forzar calma, sino para dejar que tu respiración se convierta en un puente entre lo externo y lo interno. Durante los primeros 30 segundos, no intentes hacer nada más. Solo observa. Observa cómo entra el aire por tu nariz, cómo se expande en tu pecho o en tu abdomen, cómo sale, tibio, al exhalar. Tu única tarea aquí es darte cuenta de que estás respirando, de que estás vivo, de que tu cuerpo está aquí, sosteniéndote. Luego, lleva tu atención a los sonidos. Sin abrir los ojos, empieza a percibir lo que te rodea. Tal vez escuches un coche a lo lejos, el zumbido de un electrodoméstico, un perro que ladra en la distancia, el murmullo del viento. No intentes etiquetar esos sonidos como buenos o malos. Solo reconócelos, como si fueras un micrófono abierto a todo lo que ocurre. Aquí comienza la reprogramación. Tu mente deja de seleccionar de forma automática y aprende a recibir la realidad como es. Pasado un minuto, tras haber sentido la respiración y escuchado los sonidos, lleva tu atención a las sensaciones de tu cuerpo. Donde hay tensión, donde hay calor, frío, hormigueo, no intentes cambiar nada. Simplemente observa. Este es uno de los puntos más importantes. La percepción no siempre busca modificar. A veces, lo más poderoso es simplemente ver lo que está presente sin interferir. Al llegar al segundo minuto, empieza el núcleo del ejercicio. Imagina que frente a ti hay un espacio vacío, infinito, como un lienzo sin pintar. Ese espacio eres tú antes de que el pensamiento lo llene. Cada idea que aparezca, un recuerdo, una preocupación, una imagen, es como una nube que cruza ese cielo vacío. Tu tarea no es expulsar las nubes, sino mirarlas pasar. Cada vez que notes que una nube quiere quedarse y ocupar todo el cielo, vuelve a la respiración
y recuérdate, soy el cielo, no la nube. Este simple acto de no engancharte es el verdadero entrenamiento. El cerebro, acostumbrado a reaccionar de inmediato a cada pensamiento, empieza a aprender que también puede observar sin responder. Y aquí ocurre algo curioso. Cuanto menos persigues un pensamiento, más rápido se disuelve. La mente, al verse libre, se aquieta por sí sola. En el tercer minuto, introduce un cambio. Abre levemente la atención hacia el cuerpo y el entorno al mismo tiempo. Es como si quisieras percibirlo todo a la vez, sin enfocarte en un solo punto. No es concentración rígida, es expansión suave. Jacobo llamaba a esto atención difusa, un estado en el que no hay un objeto central, sino un campo abierto. Es como si tus sentidos se relajaran y en lugar de buscar algo específico, recibieran todo lo que hay. Puede que en este punto empieces a sentir una ligera alteración de la percepción. Los sonidos se mezclan, el tiempo parece ralentizarse, el cuerpo se siente más ligero o más presente. No lo fuerces ni lo analices, solo permítelo. Recuerda, la intención no es crear experiencias extrañas, sino permitir que la percepción habitual se flexibilice. En el cuarto minuto, lleva tu atención a algo que la mayoría de las personas nunca nota, el espacio entre las cosas. Si estás en una habitación, no mires solo la mesa o la pared en tu mente. Siente el espacio que hay entre ellas. Ese vacío, que en realidad no está vacío, es parte de la experiencia. Jacobo insistía en que el espacio es una puerta hacia otra forma de conciencia, porque allí no hay objeto definido que tu mente pueda etiquetar. Es el terreno neutro donde puede surgir lo nuevo. Aquí, mientras observas el espacio, nota también el espacio dentro de ti, entre un latido y otro, entre una inhalación y la siguiente. Hay breves pausas que solemos ignorar. Esas pausas son pequeñas grietas por donde se cuela el silencio, y en ese silencio es donde la percepción empieza a limpiarse. Llegado el último minuto, deja que todo se unifique. No pienses en respiración, sonidos, cuerpo o espacio como partes separadas. Siente que todo es una sola experiencia, tú incluido. No hay tú observando algo, hay solo percepción ocurriendo. Es un instante breve, pero suficiente para que el cerebro reciba un mensaje diferente. La realidad no está fragmentada, está conectada. Cuando escuches tu reloj mental o cronómetro marcar los 5 minutos, no te apresures a abrir los ojos. Quédate unos segundos más, dejando que la experiencia se asiente. Abre los ojos lentamente, como si quisieras ver por primera vez. Mira a tu alrededor y date cuenta de si algo, aunque sea mínimo, se siente distinto. Tal vez los colores parezcan más vivos, tal vez el aire parezca más ligero, o tal vez solo sientas una calma serena. Sea lo que sea, reconócelo sin juicio. Aquí es donde la práctica empieza a trascender el momento. Lo que entrenaste en 5 minutos, lo llevarás contigo el resto del día. Tal vez, al conversar con alguien, notes un detalle en su tono de voz que antes no habrías percibido. Tal vez, al caminar, sientas el contacto del suelo con más claridad. O tal vez, en medio del ruido de la vida, encuentres un instante de silencio. Ese es el verdadero efecto, no aislarte del mundo, sino vivirlo con una percepción más despierta. Jacobo repetía que no importa cuán profunda sea la experiencia del día, lo importante es la constancia. 5 minutos diarios valen más que 1 hora esporádica, porque cada día, sin darte cuenta, vas reentrenando a tu mente para que sea más abierta, más precisa, más libre de condicionamientos. Y cuando la mente cambia, la realidad cambia contigo. Lo más fascinante es que este cambio no depende de creencias ni de esfuerzo titánico. No tienes que convencerte de nada, solo practicar.
porque la percepción es como un músculo, se moldea con el uso. Y si lo usas para ver de forma más clara, más presente, más conectada, eso es lo que tu cerebro aprenderá a hacer incluso sin que lo pidas. 5 minutos. Eso es todo lo que necesitas para empezar a transformar no solo tu día, sino tu forma de habitar el mundo. No lo subestimes por su brevedad. Dentro de esos minutos hay una fuerza que, si la alimentas, puede cambiar el tono completo de tu existencia. La clave está en atreverte a entrar y hacerlo una y otra vez, hasta que tu percepción ya no sea la misma. La mayoría de las personas piensa que la transformación interior ocurre en grandes saltos, en retiros espirituales, en viajes lejanos, en momentos extraordinarios. Pero Jacobo Greenberg lo sabía. Los verdaderos cambios suceden en lo cotidiano, en lo que haces cuando nadie te ve. Por eso, esta práctica de 5 minutos no debe quedarse encerrada en el rincón de tu habitación. Debe salir contigo, respirando junto a ti mientras hablas, mientras caminas, mientras trabajas. Integrarla en la vida diaria no significa estar en modo meditación todo el día, con los ojos entrecerrados y un aire de misticismo. Significa aprender a colocar pequeñas semillas de atención a lo largo de la jornada, semillas que poco a poco crecen y transforman el terreno de tu percepción. Imagina que tu mente es un vaso de agua. Cada vez que haces la práctica formal de 5 minutos, es como si dejaras caer una gota de color que tiñe todo el contenido. La integración diaria es lo que hace que ese color no se diluya con el tiempo, sino que se mantenga presente, incluso cuando el día se vuelve agitado. La primera forma de integrarla es con micropausas conscientes. No necesitas un cronómetro, ni un cojín, ni silencio absoluto. Solo basta con detenerte 30 segundos en cualquier momento para repetir la esencia de la práctica, sentir tu respiración, abrirte a los sonidos, percibir el espacio entre las cosas. Puedes hacerlo mientras esperas que cargue una página web, mientras el semáforo está en rojo o justo antes de contestar un mensaje importante. Estas micropausas funcionan como recordatorios de que tu percepción es flexible y que tú puedes decidir cómo usarla. Cuando camines hacia tu trabajo o tu casa, en lugar de dejar que la mente se llene de listas y preocupaciones, vuelve a la atención difusa, siente tus pasos, escucha el entorno, deja que tu mirada se suavice y abrace todo el campo visual. Si lavas los platos, nota el contacto del agua, el sonido del jabón, la textura del plato. Si estás tomando una ducha, siente cómo el agua recorre tu piel, cómo el vapor envuelve el aire. Son cosas pequeñas, pero su acumulación cambia la forma en que experimentas la realidad. Jacobo decía que la percepción es como un músculo que se adapta al tipo de uso que le damos. Si la usamos solo para reaccionar a notificaciones, a pensamientos automáticos, a estímulos constantes, se vuelve rígida, predecible, incapaz de ver lo que está fuera del patrón habitual. Pero si la entrenamos para abrirse, para captar lo sutil, para sostener el silencio, entonces, incluso en medio del caos, encuentra un orden invisible. La integración también requiere atención en las conversaciones. Cuando alguien te hable, practica escuchar no solo sus palabras, sino también sus pausas, su tono, la energía que transmiten. Escucha como si fuera música, con sus matices y silencios. Esta simple acción rompe el hábito de pensar en lo que vas a responder mientras la otra persona habla y te coloca en un estado de presencia genuina. La gente lo nota, aunque no lo diga, y esa presencia transforma no solo tu percepción, sino la forma en que los demás te perciben. Otra herramienta poderosa para integrar la práctica es usar transiciones. Entre una actividad y otra, por ejemplo, de terminar un correo a levantarte por un vaso de agua, haz una pausa consciente.
Puede ser tan breve como una respiración profunda o tan larga como un minuto de silencio interno. Estas transiciones marcan el ritmo del día y evitan que la mente salte de tarea en tarea sin respiro. Piénsalo como la coma en una frase. Sin pausas, todo se convierte en un monólogo atropellado. Con pausas aparece el sentido. No olvides la noche. Justo antes de dormir, dedica un momento a la práctica. No hace falta sentarte formalmente. Incluso recostado en la cama, cierra los ojos y pasa unos segundos observando tu respiración, tus sensaciones, el espacio que te envuelve. Esta pausa nocturna es como un resumen del día para tu mente. Le recuerda que no todo es velocidad y reacción, que existe un ritmo más lento, más profundo, al que puede volver. Con el tiempo, este hábito influye incluso en tus sueños, volviéndolos más lúcidos, más conectados con tu intención consciente. La integración no siempre será perfecta. Habrá días en que te olvides por completo, en que el ruido y las demandas externas parezcan absorberlo todo. Pero aquí está la clave. No se trata de perfección, sino de retorno. Cada vez que recuerdas volver, aunque sea por un instante, la práctica sigue viva. Ese retorno constante es lo que entrena la mente para no perderse del todo en la inercia. Jacobo Greenberg hablaba del efecto acumulativo de la atención como uno de los fenómenos más potentes de la mente humana. No necesitas una revelación repentina para que tu percepción cambie. Basta con sumar pequeños momentos de claridad, día tras día. Con el tiempo, estos momentos forman una base sólida que sostiene una nueva forma de ver y vivir. Y aquí aparece algo inesperado. Cuanto más integras la práctica en tu día, más empiezas a notar cosas que antes pasaban inadvertidas. Detalles en la luz de la mañana, matices en la voz de un ser querido, patrones de pensamiento que se repetían sin que te dieras cuenta. Es como si, de pronto, la vida te hablara en un idioma que siempre estuvo ahí, pero que ahora comprendes. El impacto más profundo ocurre cuando esta nueva percepción empieza a guiar tus decisiones. Ya no reaccionas por impulso, eliges desde una visión más amplia. Ya no te dejas arrastrar por pensamientos automáticos. Los ves venir y decides si les das lugar o no. Esa libertad, la de elegir qué realidad quieres alimentar, es el verdadero regalo de esta práctica. Si quieres ir más allá, puedes elegir un momento ancla del día para practicar siempre. Por ejemplo, cada vez que tomes tu primera taza de café o té, dedica un minuto a sentir el calor de la taza, el aroma, el primer sorbo. Ese ancla se convierte en un recordatorio natural que no depende de alarmas ni aplicaciones. Y poco a poco, tu mente asociará ese momento con el regreso a la percepción plena. También puedes usar símbolos para recordarte volver. Una piedra en tu escritorio, un anillo, una pulsera. Cualquier objeto que al verlo o tocarlo te lleve de regreso a la práctica. No es superstición. Es una herramienta de entrenamiento. La mente responde a las señales que le damos y un simple gesto puede ser suficiente para romper la inercia y volver a la presencia. Con el tiempo, notarás que no necesitas tanto esfuerzo para integrar la práctica. Sucede de forma natural, como respirar. Es aquí donde la reprogramación se vuelve estable. Tu mente ya no busca activamente momentos de claridad, vive en ellos, y sin darte cuenta, algo más profundo ocurre. Empiezas a sentirte más conectado con todo. Las fronteras entre yo y lo que me rodea se vuelven más porosas. La percepción se expande, y esa expansión cambia tu forma de relacionarte con la vida. Lo que antes era solo un ejercicio, se convierte en una forma de existir. Jacobo decía que cuando la práctica se integra plenamente, ya no es una técnica, es una manera de mirar, y cuando la forma de mirar cambia, la realidad misma cambia. Hay algo que quizá ya has notado, y es que, mientras me escuchabas hablar de esta práctica,
Tu mente ya ha empezado a entrenarse. No porque hayas hecho todos los pasos, ni porque hayas dedicado los 5 minutos completos, sino porque el simple hecho de imaginarlo ya ha abierto un pequeño espacio en tu percepción. Un espacio nuevo, limpio, como una ventana recién abierta después de años cerrada. Tal vez ahora mismo sientas una calma extraña, o tal vez no, y eso está bien. Porque esta práctica no es un espectáculo de fuegos artificiales mentales, es una semilla, y las semillas no hacen ruido cuando empiezan a crecer. Solo se abren, en silencio, empujando poco a poco la tierra que las cubre, hasta que un día, sin previo aviso, la primera hoja aparece. Así funciona también tu percepción. Hoy quizás sigas viendo el mundo como siempre, pero algo dentro ya ha cambiado. Quizá mañana, mientras esperas en una fila, sientas de pronto que el aire se percibe más nítido, o que las voces a tu alrededor suenan con un matiz distinto, o que la luz de la mañana tiene una textura que antes no habías notado. No lo estarás imaginando, será tu percepción afinándose, aprendiendo a mirar sin el filtro automático que siempre llevaste puesto. Y es entonces cuando entenderás algo que Jacobo Greenberg intentó decir una y otra vez, que la realidad no es fija, que lo que vemos no es la verdad, sino una traducción parcial, un acuerdo mental que todos firmamos sin leer la letra pequeña. Pero tú ahora tienes la posibilidad de leerla, de ver dónde termina el acuerdo y dónde empieza la libertad de reescribirlo. Quizá dentro de una semana, sin darte cuenta, estés practicando de manera natural. Quizá cuando tomes tu café por la mañana, tus manos se detengan unos segundos para sentir el calor de la taza, el aroma, el primer sorbo, y en ese momento entenderás que no estás haciendo la práctica. La práctica te está haciendo a ti. Te está moldeando, reeducando la forma en que percibes y respondes. Lo más poderoso de todo esto es que no se trata de creer ciegamente. No es fe, es experiencia directa. Jacobo decía que la mente humana tiene un potencial que nos asusta, porque implica asumir que somos responsables de mucho más de lo que creemos, y que cuando entrenamos nuestra percepción, no solo cambiamos lo que vemos, cambiamos lo que creamos. Tal vez, en unos días, notes que algunas cosas que antes te irritaban, ahora apenas te afectan, o que ideas que antes te parecían imposibles, ahora se sienten posibles. No porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque tus ojos internos han aprendido a mirar desde otro ángulo. Y cuando llegues ahí, te darás cuenta de que la práctica de 5 minutos no es un fin, es una llave, una pequeña llave que abre una puerta enorme, una puerta que siempre estuvo frente a ti, pero que no sabías que se podía abrir. Ahora bien, debo advertirte algo. Abrir esa puerta cambia cosas que no podrás deshacer. Una vez que empieces a percibir la realidad con mayor amplitud, será difícil volver a reducir tu visión para encajar en la versión limitada que conocías. Los colores parecerán más intensos, las emociones más transparentes, las conexiones más evidentes. No siempre será cómodo. A veces, ver más también significa ver lo que preferías ignorar. Pero ese es el precio de la claridad y también su regalo. En este punto, la decisión será tuya. Puedes seguir practicando, profundizando, afinando cada día tu percepción, o puedes dejar que la rutina la cubra de nuevo con su capa de distracciones y automatismos. Pero recuerda, la semilla ya está plantada. Incluso si intentas olvidarla, en algún rincón seguirá creciendo y quizá dentro de un mes o de un año, en medio de una tarde cualquiera, vuelvas a sentir esa calma inexplicable que sientes ahora, y en ese instante recordarás estas palabras y recordarás que tienes la llave. No necesitas hacer cambios radicales para que tu vida se transforme. Solo necesitas elegir
una y otra vez, volver a la práctica. 5 minutos, un respiro consciente, un regreso a ti, porque ahí está el verdadero poder de esta técnica, en mostrarte que no estás atrapado en la percepción que heredaste, que puedes moldearla, expandirla, refinarla, que tu manera de mirar el mundo no es una sentencia, es una obra en proceso, y tú eres el artista. Así que esta noche, cuando cierres los ojos, regálate esos 5 minutos, no para huir del mundo, sino para verlo tal como es, sin el ruido de lo que creías saber. Permite que la respiración se vuelva el puente, que la atención se vuelva el pincel y que tu mente sea el lienzo. Hazlo sin esperar nada y observa lo que sucede. Puede que al principio sientas que nada cambia, pero un día, al mirar hacia atrás, descubrirás que todo cambió. Y entonces, ya no podrás decir que no sabías cómo hacerlo, porque ahora lo sabes, porque ahora ya tienes la llave en la mano.